estado en la calle consultándole a la gente y hemos tenido un 100% sí, de respuestas felizmente correctas. Es decir, que todas las personas han respondido que sabían qué celebrábamos hoy. Y por eso está aquí con nosotros nuestro querido profesor César Claps. ¿Cómo andás, César? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Fernando. Sí, y le doy la bienvenida. Sí, bueno, César, mira, hoy hemos titulado un poco esta entrevista San Martín, un héroe desconocido. Entonces yo quería preguntarte ¿por qué ese título que hoy lleva, digamos, nuestra entrevista? Bien, como vos has dicho, todo el mundo sabe que el general San Martín es nuestro máximo héroe nacional. Sí. Y sin embargo, poco es lo que la mayoría conoce acerca de él. En definitiva, solo sabe que fue un gran general, sí, y que como tal liberó a Argentina, Chile y Perú. Sí. Y algunos conocen algunas falsedades como que era masón o que era hijo de una india guaraní. Pero hay muchos aspectos, la mayor parte de los aspectos destacados de San Martín, más allá de lo militar, es desconocido. Bien. Por otra parte, dentro de este desconocimiento, tenemos que ver que es muy común que no sepan que de los 72 años que San Martín vivió, solo 12 lo vivió aquí en América. 54 años lo vivió en Europa. 26 después de la expatriación. Que él nunca se consideró argentino, sino americano. Que solo venció en territorio nacional en San Lorenzo. Todos los demás triunfos suyos están fuera de lo que es hoy la Argentina. Sí. Sin embargo, con todo derecho, es la máxima encarnación de la argentinidad. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esta aparente contradicción? A ver. Hay dos aspectos a considerar. Por un lado, el contexto histórico en el cual actuó el Libertador, y por otro lado, la doble manipulación histórica que sufrió San Martín por los historiadores. ¿Sí? Entonces, si yo analizo el contexto histórico en que vivió el Libertador, podría decir que con el colapso definitivo del Imperio Español, abierto los procesos independentistas, desde México hasta la Argentina, hubo dos grandes líneas para interpretar este proceso independentista. Por un lado, está el grupo de que apostó por mantener la unidad de las excolonias, para formar lo que ellos llamaron, y nosotros seguimos añorando, una patria grande, claro, que no se desmembre en minúsculos estados insignificantes y que no pierda su identidad hispánica. Bien. Por otro lado, la otra línea es la que, siguiendo dócilmente los dictados de Foreign Office, es decir, del servicio secreto británico, apostó a formar pequeñas unidades políticas ligadas al comercio de los puertos del continente. Bien. En esta posición va a estar, por ejemplo, Carlos María de Alvear, Bernardino Rivadavia, los unitarios argentinos, los liberales, mientras que en la primera postura estarán San Martín, Belgrano, Artigas o Güemes. Entonces, ellos van a apostar para lograr esa unidad de las excolonias en la Patria Grande, van a apostar, y especialmente San Martín, por gobiernos fuertes, gobiernos que promovieran el orden y promovieran la cultura tradicional, la religión católica, es decir, la hispanidad. Por eso, cuando San Martín llega aquí, en 1812, él no se siente argentino ni quiere ser argentino. Él se siente español-americano. Español-americano. Lo cual no tiene nada que ver con este americanismo actual de los pueblos originarios, porque en realidad la identidad cultural de esta Sudamérica era la de ser una prolongación de España a nivel cultural. Entonces él se sentía, y así actuó, como un americano que quería separarse administrativamente de una España decadente, pero que no quería abandonar
la cultura española, la hispanidad, los valores que él había recibido aquí en América. Bien. César, por eso es que... Sí, se puede decir entonces que toda la guerra de la independencia es para mantener, la guerra de independencia, digamos, de América es para mantener la cultura española frente a una España que estaba en decadencia. Sí, digamos que lo primero es, la guerra de la independencia tiene un sentido militar de separarse de España, sí, de la administración del gobierno español, que era francesado antes de Napoleón y que luego estaba tomado por Napoleón. Sí, sí. Pero de ninguna manera eso significaba lo que Rivadavia, lo que los unitarios, los liberales quisieron, que es hacer tabla rasa con el pasado y hacer una pequeña Argentina. Recuerden ustedes que a Belgrano, cuando esté en el Alto Perú, sí, le dicen, desde Buenos Aires, es decir, Rivadavia, el primer triunvirato, le dice, dejen todo el Alto Perú, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago, y quédense desde Córdoba. Es decir, no le interesa perder todos esos territorios, porque en definitiva la idea es tener fuerte Buenos Aires, el puerto, como decíamos, para hacer los negocios con el poder británico. Claro, o sea, pero de ninguna manera San Martín quiso ni fragmentar Sudamérica, ni mucho menos perder su identidad hispánica. Son dos cosas claras en el mensaje y en la acción de San Martín. En este caso, digamos, había la vocación americanista, obviamente, solo la tenían, digamos, los que defendían todavía todo el territorio y no una cuestión política del puerto de Buenos Aires, ¿no? Claro, y así como el puerto de Buenos Aires, otros puertos de Sudamérica que pudieran servir al comercio británico y a la dominación británica, porque en definitiva no era solo el comercio, sino una dominación cultural la que estaba queriendo emprender Inglaterra y que en gran medida logra cuando en la entrevista de Guayaquil San Martín abandona su proyecto político de unidad en la Patria Grande y le deja a Bolívar, bastante egoísta Bolívar, el resto de la campaña libertadora, con lo cual se fragmenta Sudamérica. Entonces ahí sí, porque podríamos decir que San Martín habla de Argentina y se siente argentino y habla de otros argentinos como Juan Manuel de Rosas, en la década del 30 o del 40. ¿Por qué? Porque ya a esa altura la Patria Grande estaba perdida. Digamos, no se podía concretar un ideal político que en 1812, en 1816, con la independencia de las naciones, era posible, era lo más natural que ocurra. Nosotros hoy tenemos la idea como que la Argentina desde siempre fue el territorio actual, y no es así. En gran medida, eso va a ser un fenómeno posterior a la independencia y fruto de distintas corrientes ideológicas, políticas, que inciden en nuestro territorio. Bueno, un ejemplo de esto, pregunto, podría ser la Universidad de Chuquisaca, la de 1625, donde justamente ha sido la formación académica de casi todos nosotros, y eso está en Bolivia, en Sucre actualmente, ¿verdad? Exactamente. La Universidad de Córdoba, que es muy anterior a la independencia. Y como contrapartida podemos señalar la Universidad de Buenos Aires, creada por Rivadavia. Porque Rivadavia lo que quiere con esa Universidad de Buenos Aires es introducir ideas contrarias a la tradición que estaba viviéndose aquí en Sudamérica. Mirá vos. Profesor, una pregunta como para ir conociendo ese perfil, y yo diría hasta esa suerte de prejuicio que hay con San Martín, que era masón. Esto, ¿cómo explicamos? Claro, le puedo decir que desde 1920 el padre Furlong, con documentos más que abundantes, demostró de que San Martín no era masón. Entonces lo que se dice es que San Martín formó parte de la Logia Lautaro. Y es cierto que formó parte, junto con Alvear y otros, de la Logia Lautaro. Pero la Logia Lautaro no era una logia masónica, iniciática, es decir, no era una logia que tenga los fundamentos de la masonería, sino que, y esto ya desde España, desde Cádiz,
eran logias o asociaciones secretas que en principio eran en defensa. ¿Por qué? Porque cuando se da todo esta crisis napoleónica en España, y surge el Consejo de Regencia y cosas por el estilo, los españoles temen a los americanos. Y entonces hubo varios intentos y asesinatos de militares americanos en España, como lo era San Martín, y por eso es que San Martín forma parte de estas logias que en definitiva estaban formadas por muchos americanos que vivían en España. Claro. El caso de un fraile, de un sacerdote, Servando Mier, que va y pregunta si él podía formar parte de la logia Lautaro. Claro. Pero como era sacerdote, dice, la logia no tiene nada que ver con la masonería que se opone a la iglesia. Y todo el mundo le dice, no tiene nada que ver. Claro. Es más, podríamos decir que recién en 1884 los masones empiezan a decir que San Martín era masón. Claro. ¿Qué ocurre ahí? Sí. Es que lo que quieren es unirse a una persona prestigiosa como era San Martín. Exacto. Claro. Y ya muy cercano a nosotros, en 1979, va a haber un historiador que es Patricio McGuire, que manda a la logia Unidad de Inglaterra y también a otras logias como la de Escocia y de Irlanda, preguntando si en 1812, si en 1816 la logia Lautaro estaba como logia masónica y si San Martín estaba dentro de la logia masónica. Y le contestan, no hay ningún San Martín, ninguna logia Lautaro en la masonería oficial iniciática. Claro. Entonces, Bien, César... queda clarísimo, pero además, digamos, si yo voy a encontrar un enemigo de San Martín, que hizo todo lo posible porque San Martín no logre sus objetivos, son personajes de la masonería. Carlos María de Alvear, Rivadavia, luego Sarmiento, son enemigos de San Martín. Mirá vos. Después pasamos a que todos lo queremos mucho y el padre de la patria, pero en la vida de San Martín, tanto en América como en Europa, esta gente atacó abiertamente y por tanto uno de los enemigos de San Martín era la masonería. Claro. Y como contrapartida, digamos, las acciones, los actos de San Martín nos muestran que era ferviente católico y en su acción política él va a defender la fe católica como uno de los primeros objetivos. Cuando llega al protectorado, cuando lo nombran como gobernante de Perú, como la figura del protector, lo primero que hace es decir, la religión oficial de Perú es la católica y no hay otra religión. Es decir, él establece un gobierno confesional. Claro. Y así podríamos decir, los grandes colaboradores de San Martín fueron sacerdotes. Claro. Por justo Santa María de Oro, Fray Luis Beltrán, son todas las órdenes religiosas. Porque hay que tener en cuenta que las expediciones de San Martín no contaron con demasiado apoyo de Buenos Aires. Entonces, ¿quiénes lo apoyaron? El pueblo mendocino, por ejemplo, y las órdenes religiosas. Claro. Los dominicos, franciscanos, todas las órdenes se pusieron al servicio del el ejército de los Andes. O sea, hay César, infinidad de pruebas de que San Martín no era masón, sino que era ferviente católico. Es decir que nosotros podríamos entender que la logia era como un modo de organizarse que existía en ese momento para protegerse, digamos, porque la vida por estaba... un lado es defensivo, inicialmente es defensivo, y luego es el modo de organizar la independencia. Claro, pero no ¿Por qué? necesariamente... Porque si ellos van a abiertamente proclamar la independencia, las fuerzas españolas los iban a neutralizar fácilmente. César, entonces por eso es secreto, Escúchame, nos han quedado algunas preguntas y tenemos que ir a una tanda. ¿Podés esperarnos para seguir charlando? Ya te tenés... Para seguir conociéndolo a San Martín. Dale, para seguir conociéndolo, dale. Bueno, vamos a una tanda, enseguida volvemos con el profesor César Claps. Estamos conociendo a San Martín, que aparentemente es un héroe desconocido. Radio Noticias del Plata.
La radio de la verdad. 7 de la tarde, 32 minutos, temperatura 15 grados 8, humedad 90%. Continúa la polémica por las declaraciones de Milei sobre el CONICET. La investigadora Sandra Pita dijo que no es comparable con la NASA, como afirmó el libertario. Vos podés comparar CONICET con la NASA, tendrías que compararlo con la Comisión Nacional de Actividad Espacial, con la CONAIE acá. De los 35.000 de CONICET, hay 10.000 o 12.000 que son investigadores de planta permanente, 10.000 o más que son becarios, que eso no es planta permanente, son personas que están haciendo su doctorado, beca postdoctoral, etcétera. Después hay técnicos, hay 3.500 que realmente necesitaríamos más personal técnico, es absolutamente indispensable y sin embargo hay muy pocos. El problema fue que durante todos los años del kirchnerismo ingresaban demasiados que no implica que fueran malos, Prácticamente todo el presupuesto del Estado que va a CONICET va a salarios y las investigaciones están financiadas por subsidios, por préstamos del BID, Las Fuerzas Armadas respondieron a la amenaza de un ministro de Kicillof al personal de la Antártida que votó a Javier Milei. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, rechazó en forma absoluta las expresiones del titular de la cartera de trabajo bonaerense, Walter Correa, quien aseguró que si el libertario ganaba se iban a tener que quedar en ese continente. El militar aseguró que no se ha sugerido o condicionado de modo alguno el voto del personal militar en la base antártica. Internacional. Por la crisis en China, el gigante inmobiliario Evergrande se declaró en bancarrota en Estados Unidos. El desarrollador asiático reveló pérdidas de $81.000 millones durante 2021 y 2022. Sus deudas masivas siguen siendo una seria preocupación para la salud financiera del sector en el gigante asiático. Cielo mayormente nublado en Buenos Aires, viento del noreste a 22 kilómetros por hora, la temperatura actual 15 grados 8 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Amigos, estamos de regreso con el profesor César Claps. Hemos conversado un poco con él acerca de la vida de San Martín y nos contaba él que en su vida tuvo algunos enemigos, Sarmiento, Rivadavia, pero yo quería preguntarles quiénes eran sus amigos, profesor, quiénes eran los amigos de San Martín. Claro, él también tuvo grandes amigos que lo ayudaron porque no recibió toda la ayuda que necesitaba para sus campañas. ¿Sí? Entre estos amigos podemos señalar desde el plano militar a O'Higgins, Bernardo O'Higgins, que es digamos uno de los artífices de la independencia de Chile, y que se oponía a los Carrera. Los Carrera eran unos hermanos que tenían ideas muy liberales y que por tanto, cuando San Martín ve la situación de Chile, en vez de apoyar a los Carrera, apoya a O'Higgins. Y O'Higgins va a ser como su interlocutor durante años, mucho después de que se vaya de la Argentina. San Martín, por cartas, se va a comunicar con O'Higgins y O'Higgins le va a comentar toda la situación americana. Bien. Por otro lado, tenemos a Tomás Guido, que él era colaborador de San Martín en la gesta libertaria y luego fue su gran interlocutor, lo mismo que Vicente Chilaver. Y después tenemos, y esto es lo que la historiografía oficial olvida o no quiere hacer conocer, los federales, Estanislao López, Pancho Ramírez, Bustos, los gobernadores de las provincias argentinas, eran grandes amigos de San Martín, y San Martín los defendió al punto de que en 1919 se produce una rebelión de estos gobernadores contra Rivadavia. Entonces Rivadavia le manda la orden a San Martín de que abandone Mendoza y que venga a defenderlo. San Martín dice que de ninguna manera, y por tanto son derrotados, Buenos Aires derrotado en Cepeda, y Rivadavia a eso no se lo olvida, no va a olvidarse, y por eso es que cuando San Martín necesita ayuda, Rivadavia se le va a negar abiertamente. Claro. Después tenemos a Juan Manuel de Rosas. La relación de Rosas con San Martín no se da el último día de la vida de San Martín, cuando San Martín le entrega su sable, sino que desde 1830
contándole justamente a Tomás Guidos, San Martín le dice, no lo conozco al señor Rosa, pero estoy totalmente de acuerdo con su tarea. Eso en 1830. Claro. Luego, ya en el 32, ya hay cartas directas de San Martín con Rosa y de Rosa con San Martín. Cuando se da el bloqueo francés, San Martín se pone al servicio de Rosa en el 38, lo mismo en el bloqueo anglo-francés del 45, de la vuelta de obligado. San Martín es nombrado como ministro plenipotenciario en Perú por Rosa, y San Martín le agradece y le dice que no puede en ese momento, pero está nombrado, es decir, apoyado por Rosas desde mucho antes de entregarle sable o de morir. Por tanto, es una gran mentira el que San Martín estaba viejo, sin conciencia, y por eso cometió el error de darle al tirano su sable. De ninguna manera, el sable de San Martín es un aspecto de los muchos otros en lo que San Martín y Rosa vieron que se complementaban totalmente. O sea que no era solamente comunes. Claro, o sea, no es solamente objetivos comunes. Claro, entonces, exactamente. San Martín siempre apoyó a Rosa. Ahora, ojo, porque como San Martín quiere la unidad de toda Sudamérica, él no va a entrar en la disputa de dos partidos como es unitario y federal. Claro. Con los unitarios porque no está de acuerdo con sus ideas, y con los federales porque eso significaría una guerra civil, una fragmentación que San Martín no acepta. Claro. Entonces, hay una distinción bastante clara. San Martín apoya a Rosas en su labor de orden y su labor de defensa de la soberanía, pero no apoya al Partido Federal, porque apoyar al Partido Federal significaría tomar partido por una parte, y entonces estaría perdiéndose el concepto de unidad que él siempre defendió. Hay una pregunta que la quiero hacer con respecto a Bernardo de Monteagudo. ¿Qué podríamos decir? ¿Habría afinidad o no finalmente con el general San Martín? Porque convengamos que es él el que lo deja en Perú a Monteagudo, designado en este caso, insisto, por San Martín. ¿Es así este dato que tengo? Yo diría que respecto de Monteagudo tendríamos que ver el vínculo de San Martín con Monteagudo es militar. Como militar, San Martín se apoyó en Monteagudo y, como decimos, después que deja el gobierno, el protectorado en Perú, queda Monteagudo. Ahora, las ideas de Monteagudo no eran compatibles con las ideas de San Martín, porque Monteagudo estaba con todo el iluminismo, estaba en contra de la fe católica, por ejemplo. Entonces, bueno, esas cosas no eran aceptadas por San Martín. También sale toda la versión acerca de que Merceditas le fue infiel con Monteagudo, ese tipo de miserias humanas más bien actuales, que parece que hay que desmitificar al héroe mostrando debilidades, mostrando bajeza. Realmente no le hacen ningún bien, no solo a San Martín, que está por fuera de todo eso, sino a nuestra identidad nacional, a lo que somos nosotros, porque si destruimos nuestro héroe máximo, destruimos la posibilidad de tener valores compartidos que San Martín los puso en práctica. César, por todo lo que nos estás diciendo, vemos en San Martín no solo un héroe militar, sino también vemos el pensamiento político y cultural que tenía él. Claro, proyectado a toda América. Y proyectado a toda América. Y, claro. Sí, que realmente me impresiona eso, porque en la actualidad, y que creo que te lo comentaba vos la última vez que charlamos, hay como un proyecto también americano, pero más bien inspirado en el socialismo, en el Foro de San Pablo. Es una cuestión geopolítica que evidentemente tiene que ver con el actual progresismo de izquierda. Claro, pero fíjate que han vaciado la idea tal vez de San Martín y se han quedado con una... Bueno, Chávez ya hablaba justamente de la patria grande, a la que ya por entonces, por supuesto, el general San Martín se refería, pero era una patria grande española, dividida, escindida de la corona, ¿no? Es así. Yo diría que
respecto de San Martín hay 3 aspectos a considerar. Por un lado, el militar, que es el único que Mitre rescata, porque Mitre reduce a San Martín a ser un gran militar. Pero hay una intencionalidad. hay otros 2 aspectos más importantes que lo militar, aunque se destacó notablemente como uno de los grandes estrategas de la historia militar occidental, no de Argentina o de Sudamérica, sino de Occidente. El segundo aspecto es el aspecto político, que es previo a las campañas militares. Claro. Cuando San Martín viene aquí a hacer las campañas de la independencia, es para concretar un ideario político previo. ¿Cuál es ese ideario político previo? Separarse de la administración de España, pero consolidar la independencia en el plano cultural, en el plano de mantener la unidad y mantener la cultura que se estaba desarrollando en América, que es la hispanidad. Claro. Y por otro lado, entonces tendríamos que decir, el tercer aspecto, que es el aspecto cultural, es el aspecto primero. San Martín tiene una idea muy clara acerca de la cultura. Él no quiere introducir nuevas ideas, no quiere el iluminismo. Él rechaza abiertamente al liberalismo, pero lo rechaza con todas las letras. Y sin embargo, como Mitre es liberal, eso se desconoce, no se tiene en cuenta y se hace un San Martín liberal que seguía las ideas de la Revolución Francesa, anticristiano, cuando en realidad San Martín en absoluto dio motivos para que uno pudiera concluir eso. Claro. Entonces es importante rescatar esto que no es tenido en cuenta por la historia oficial, y es el aspecto cultural, primeramente, cosmovisional, que es el que hablábamos al principio, de la unidad de la patria grande, de mantener las instituciones y las estructuras. Por ejemplo, San Martín en Perú mantiene los cabildos, que es una institución típicamente hispánica, y rechaza todas las ideas liberales por considerar que esas ideas van a generar luchas, divisiones, enfrentamientos, que en la práctica ocurrió. Así es como ocurrió. Entonces, políticamente él quiere esa unidad y por eso se inclina por gobiernos fuertes, por gobiernos que, dice él, los demagogos llaman tiranía. En realidad, dice, en la situación en la que está Sudamérica en este momento, los gobiernos tienen que ser fuertes, tienen que buscar la unidad, mantener la tradición y fundamentalmente mantener la fe católica. César, te hago una consulta. El San Martín que nosotros en realidad conocemos entonces es el San Martín que nos contó Mitre, pero que lo reduce solo al aspecto militar, dejando de lado porque le convenía su cosmovisión, la cultura y su visión política, lo cual sería como dejar un San Martín, digamos, reducido solo. Una caricatura de San Martín. Claro. Una caricatura de San Martín. Entonces es mucho más que simplemente un gran estratega militar. Mucho más que un soldado, aunque se destaque notablemente en su faz militar. ¿A dónde podemos nutrirnos? ¿Qué bibliografía por ahí, si alguien nos está escuchando, o nosotros mismos también podemos consultar? Pero hay infinidad de textos. Digamos, hemos hablado de 2 manipulaciones respecto a San Martín. La una es la de Mitre, que es como la base. Y la otra es la que ya se da en el siglo XX, en la segunda mitad, cuando la historiografía marxista triunfa. Y entonces se lo ve a San Martín, se dice que Mitre hizo un mito y ellos quieren desarmar el mito. Pero en definitiva, todos los elementos con los que la historiografía marxista analiza a San Martín son elementos de Mitre. Por ejemplo, Felipe Piña... No hay grandes diferencias. Por ejemplo, hay un historiador Galasso que escribe Seamos libres, lo demás no importa, ¿no? Que dice barbaridad. Por un lado, sigue a Chumbita es un historiador que dice que San Martín es hijo de una india guaraní. Bueno, también lo dice eso Bernardo García Hamilton. No se puede comprobar. ¿Sabe por qué Galasso dice que debe ser que San Martín es hijo de una? Porque su tez era oscura, porque no era rubio y de ojos celeste.
Claro, no puede, en historia, cuando uno hace ciencia histórica, tiene que tener documentos y tiene que tener fundamentos. Claro. Y no aventurar. Galasso también dice, bueno, era nacional y popular. Claro. Entonces lo quiere reducir a San Martín a ser un personaje nacional y popular como los K. César, y entonces dice, sí, seguramente que era gente inglés. ¿Por qué? Y bueno, porque seguramente era gente inglés. No es que haya un documento, no es que haya algo que justifique esa afirmación. claro, claro. Seguramente estaba de acuerdo con la Revolución Francesa y con las ideas liberales e iluministas, cuando en realidad los documentos prueban todo lo contrario. Sí. No Entonces, sé si, sí. Sí, no, te quería preguntar específicamente por Felipe Piña, que no sé si hay un libro que él ha escrito que se llama José de San Martín, o algunos artículos. Él ha escrito varios libros sobre San Martín, sobre los granaderos, eso. Pero a mí me interesa señalar una obra o una acción que realizó Piña, y es una historieta acerca de San Martín. Y esa historieta dice, para chicos, para niños de primaria, dice que San Martín era un agente inglés, que San Martín era masón, es decir, todas esas ideas, tanto mitristas como de la historiografía marxista, las comienzan a introducir en los niños. Entonces, cuando un niño recibe esa información, cuando crece, y bueno, da por natural que San Martín era masón. Y que si uno dice que no es masón, es porque es extremo, porque quien no está de acuerdo con lo que la gente dice, con lo que la ciencia prueba. Y es todo lo contrario. La ciencia no puede probar absolutamente ninguna de estas falsedades con las que se mueven hoy los historiadores. Ideologizados. El revisionismo de izquierda, digamos. El revisionismo de izquierda. Todo esto tiene que ver, yo les digo, a mí me parece muy importante la obra de Enrique Díaz Araujo, que como con Mayo, él hace una síntesis de lo que es San Martín, especialmente en lo que él llama cuestiones disputadas. Entonces, Díaz Araujo tiene una obra que se llama San Martín, cuestiones disputadas, que es realmente brillante por la cantidad de argumentos, con la cantidad de documentos que prueba los errores de la historiografía liberal como de la historiografía del revisionismo de izquierda. César, queremos agradecerte mucho tu tiempo. Vamos llegando al cierre. ¿Es así? Bueno, no, yo quería decir simplemente aportar. Contemporáneamente somos un poco esclavos del relativismo muchas veces cuando queremos encontrarnos con la verdad, así que esto no es de extrañarnos, ¿no? Profesor, el gusto de haberlo tenido acá en nuestros estudios, de habernos ilustrado tanto sobre este padre de la patria, el general San Martín. Así que muchísimas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Para octubre. Perdón, que queda en el tintero, ahí nomás, este 20 que se festejaría el natalicio de Bernardo de Monteagudo, que a mí siempre me ha generado cierta picazón por tantos diles y diretes. Te gustaría preguntarle a César en algún momento. Pero va a ser en otra oportunidad porque ya el tiempo nos mata en la radio. Así que muchísimas gracias, profesora. Será hasta entonces. Muy bien. Gracias, César. Mucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hemos hablado con el profesor César Claps acerca de San Martín, un héroe desconocido. Y bueno, ahora yo te digo una cosa. Sí. Deja de gastar plata. ¿Por qué? Porque vos estás gastando plata en cosas que... ahora viene el día del niño. El que gasta plata le falta creatividad. Porque hay que ser más inteligente que oneroso. En todos los terrenos. Cuando algo parece que una montaña, yo sí, bueno, la guita que se va a gastar en esto, bueno, para. Me viene muy bien. Hagamos una cosa, nos pongamos en creativo. Y yo apelo a preguntarte a vos, ¿qué tal si la cosa arranca, por ejemplo, desde las 12 de la noche del día anterior y termina a las 0 horas del día posterior, y que sea realmente el día del niño y no el regalo del niño? Regalo del niño.